El estrés que actualmente vivimos todos conlleva la aparición de nuevos tipos de patologías. Entre ellas, una de las más comunes es el denominado colon inflamado, colon irritado, junto con la cual suele aparecer una producción excesiva de gases y los consecuentes dolores abdominales, hinchazón del vientre, etcétera, etcétera. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué consejos y remedios caseros te van a resultar tremendamente útiles y prácticos para reducir la presencia de este colon inflamado y al mismo tiempo reducir sustancialmente la producción excesiva de gas intestinal. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. El primer remedio casero es tremendamente fácil, sencillo y no cuesta absolutamente nada, más que un poquito de voluntad. Consiste en que mastiques mucho la comida, comas despacio. ¿Por qué? Porque comiendo despacio y masticando mucho la comida, ingieres menos aire, dificultarás en buena manera los procesos de fermentación intestinal y, consecuentemente, reducirás poco a poco esa inflamación y producción excesiva de gases. Al mismo tiempo, es muy conveniente que tu alimentación sea lo más pobre posible en grasas y al mismo tiempo elevada en proteínas, de manera que los procesos fermentativos sean lo más ligeros posibles y la inflamación sea también más liviana, debido a que vas a tener una digestión mucho más suave. En la inflamación de colon, o llamado también colon irritable, pueden aparecer problemas tanto de estreñimiento en algunos casos como de diarrea. Si eres de las personas que la inflamación de tu colon lleva asociada un estreñimiento, te vendrá muy bien incrementar la ingesta de agua. Es muy conveniente que diariamente bebas entre 1,5 y 2 litros de agua. Evita esos alimentos que de costumbre otras personas toman y les sientan genial, pero que a ti, con la presencia de un colon inflamado, no va a ser nada conveniente que comas. Entre estos alimentos destacamos, por ejemplo, las especias, reduce al máximo el consumo de alcohol, las sopas de sobre, elimínalas de tu dieta, el cacao, los derivados lácteos, los quesos, los yogures, bollería, helados, las mantequillas y, lógicamente, toda bebida gaseosa, toda bebida carbonatada que no hará más que facilitar el que se te acumulen en la zona abdominal mayor número de gases. Por el contrario, debes ser consciente de que hay que incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra, productos, por ejemplo, complementos a base de salvado de trigo, que puedes mezclar con algún tipo de líquido. Esto te va a venir muy bien tanto para que la digestión sea más suave como para que la producción o la fermentación de gases sea también inferior. Si tu problema de inflamación de colon tiene asociado una diarrea, pues en este caso en concreto deberás además eliminar productos como el té, el café o el chocolate ricos los tres en excitantes como la teobromina, la cafeína y demás, que no harán más que incrementar el peristaltismo de tu intestino estará más agitado, la diarrea será más profusa y los procesos inflamatorios serán también mucho más notables. Es muy conveniente que los productos lácteos que anteriormente te he dicho que elimines los puedas sustituir por ejemplo, leche de almendras. La leche de almendras es una leche vegetal muy indicada para pacientes con este problema de inflamación de colon. Debes practicar algo de ejercicio y no es necesario y tampoco es muy conveniente que sea un ejercicio especialmente agresivo. Con que camines diariamente unos 30 minutos es más que suficiente para aumentar un poquito el peristaltismo, que te facilitará, en el caso de que tengas asociado a la inflamación de colon un estreñimiento, que este estreñimiento sea menor
y que no se acumulen tantos gases en la zona final de tu intestino, en la zona del colon. Es también fundamental que tengas un horario fijo de comidas. Las comidas, ya te he dicho anteriormente que es conveniente que las dividas en bastantes porciones, que en lugar de hacer las 3 comidas diarias, hagas 6, hagas 8 e incluso 9, y que tengan un horario muy concreto. Al mismo tiempo, y esto es de verdad muy conveniente, a la hora de ir a defecar, que este momento no sea un momento de estrés, que te tomes el tiempo necesario. No pasa nada, va a ser en algunas ocasiones un poco doloroso, pero debe ser un proceso lo más tranquilo y relajado posible, que no tengas ningún apuro de prisas. Puedes también aplicarte sobre la zona abdominal un paño caliente, la clásica manta eléctrica que produce calor. Esto, digamos que hace que la musculatura abdominal de la pared de tu abdomen pues se relaje, que los intestinos un poco por decirlo de alguna manera, pierdan esa tensión y que el proceso inflamatorio, en definitiva, disminuya su intensidad. Y muy importante, importantísimo de verdad, practica técnicas para reducir el estrés y el nerviosismo. Apúntate a alguna clase de yoga, de relajación, de meditación, oye música de esta relajante, algo que te permita interiorizarte contigo mismo. Ya sé que es una redundancia, pero que te sientas en contacto con tu cuerpo, que te relajes, que con por ejemplo, con la música ambiental relajante, que se produzcan ciertos neurotransmisores que facilitarán tu relajación de esa musculatura lisa que es la que forma la pared intestinal, por ejemplo, y que por lo tanto el proceso inflamatorio pues tienda a disminuir. Pues nada más, espero que estos consejos hayan sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.